Comentaros a nivel informativo que Metrop Fertilizantes está trabajando con una empresa que tiene la licencia para la explotación de cannabis sativa, con el Ministerio de Sanidad y con el Instituto Nacional del Medicamento. Eso nos obliga a pasar diferentes pruebas de trazabilidad en lo que son las diferentes fases de la planta y siempre ha sido 0-0. No podríamos trabajar en este proyecto porque es para dos patologías, una es para la fibromialgia y otra es para la epilepsia refractaria. Estamos trabajando ya en fase 2, creo, fase 3, contar que nosotros lo que hacemos es el seguimiento de los que son los cultivos, pero esa seguridad que tenemos es la seguridad que podemos dar para cualquier tipo de cultivo. Eso va acompañado de lo que es el asesoramiento siempre a través de los grows, como es la ley, que nos brinda esta oportunidad de poder estar con vosotros, pero también nos brinda la oportunidad de tengamos ese contacto directo por cualquier duda que tengáis para a la hora de realizar lo que es la tabla o cualquier duda que tengáis que os surja a lo largo del cultivo. Atención perrillas, contenido para mayores de 21 años. En Cotiledón recomendamos tener una vida saludable y no consumir sustancias estupefacientes. En caso de ser consumidor, la práctica de autocultivo destinada al autoconsumo desfavorece al narcotraficante. ¡Portaros bien! ¡Joder, piruletas! Welcome to Cotiledón. ¿Tenéis la libretita ready? ¡Fight! Tienes la preocupación de que todo te sale mal. Habla con Cotiledón y buena mierda plantarás. Siempre con consumo responsable, chavales. En este episodio tenemos a Xavi, representante de Fertilizantes Metrop, fertilizantes que a mí personalmente me gustan mucho, pero a mis clientes también, y si tenéis alguna duda puede que este vídeo os ayude. Xavi, todo tuyo. Gracias a Leis, agradecer a Leis la invitación a Cotiledón por permitirnos este espacio. Ahora vamos a empezar desde el principio, es decir, somos Fertilizantes Metrop, somos una empresa de fertilizantes que llevamos 24 años en el sector, dedicado sobre todo a nivel profesional y importante tenemos la certificación de biodegradable, es decir, no vamos a dejar restos en ninguna de nuestras plantas, sean cuales sean. Vamos a intentar hacer una explicación de todo lo que es la gama, con los diferentes formatos que tenemos, son muy concentrados y empezaríamos por el principio, esquejes o plantones. Y para eso tendríamos el Rizostream y el MR1. Perdona que te corte, a mí el Metrop básicamente me gusta porque a los clientes no se les queman las hojas, entonces algo debe tener de bueno que por mucho que te pases no termina de quemar las hojas, las oscurece. Es de los únicos fertilizantes que la gente me llega al final con las hojas verdes, la planta sigue absorbiendo nutrientes y sigue funcionando. Es holandés, biodegradable, tiene muchos beneficios, un montón. Entonces, cuéntame un poquito más de cada uno de ellos. Fertilizantes Metrop, lo que tenemos esa certificación de biodegradable, lo importante sobre todo es que no tenemos subdivisión de NPK. Es decir, nosotros trabajamos con bases bien formuladas con altos niveles de nitrógeno, fósforo y potasio, el NPK de siempre, como ya conocemos, enriquecido con todos los micronutrientes y macronutrientes que necesitamos. Todo eso en la base 1 y en la base 2 que se va a utilizar en la fase de crecimiento y en la fase de floración. Hablas del MR1 y MR2, exacto, que son las bases del Metrop. Sin que haya después que añadirles PKs, ni carbohidratos, ni otros aditivos que sabemos que lo que hacen es aumentar los heces y sobre todo nos van a complicar un poquito lo que es la medición de pH. Importante sobre todo la utilización de Metrop es que son muy concentrados, con lo cual todos los parámetros que necesitamos para una buena fertirrigación son importantes. Es decir, nivel de pH, nivel de EC, se ha de controlar en cada una de las estancias porque no se trata de echar de todo a la planta, sino se trata de abonar de una manera equilibrada para tener la mejor cosecha de la mejor calidad. No hay gran cosecha si no tenemos gran calidad. Es una cosa que tenemos que tener clara. Si no llevamos bien a la planta de todo el cultivo, va a ser complicado que al final tengamos un buen resultado. Por eso lo importante es saber cómo se utilizan, saber qué parámetros necesitamos para hacer una buena fertirrigación, empezando desde el agua, que es la base para fertirrigar bien, y después cómo vamos a añadir esos nutrientes. Porque cada uno tiene su contenido, digamos, según la fase que estemos. Es decir, el Rizostream y el MR1 los vamos a utilizar en la primera fase de esquejes y plantones, aquí los tendríamos, y luego ya nos pasaríamos a lo que es la base de MR1, MR2, Calgreen, ROPS y AminoExtreme más las enzimas, para lo que sería la fase de crecimiento y floración, para terminar con una buena flora. Importante para hacer cualquier tipo de fertirrigación es que tengamos en cuenta el primer parámetro. Hay que tener en cuenta que en la primera fase del cultivo la planta va a comer por ionización, necesita esos micronutrientes para poder desarrollar tanto el sistema radicular como la parte aérea. Con lo cual, los parámetros que tenemos con el agua tienen que ser muy estrictos, muy claritos. Importante, por ejemplo, un pH 6 nos puede funcionar para media etapa, pero aquí cuando estamos con esquejes y plantones sería importante tenerlo entre 5,5 y 5,6. Partiendo de una base de un agua de 0,4 DC, sería EC. Agua blanda, ¿no? Estamos hablando. 0,4 y pH entre 5,5 y 5,8.
Estaríamos hablando de primera fase. Esto es importante porque para todo tipo de cultivo, el agua perfecta, equilibrada, para hacer luego una buena fertilización, sea cual tipo del que sea del vegetal que vamos a cultivar, es 0,4. Importante. Con ese parámetro nos aseguramos de que ese agua está equilibrada. Lo de poner agua 0,0 de osmosis, de aire acondicionado y luego enriquecerlas con calcio y magnesio, hemos de pensar que, aparte de que puede haber una posible precipitación con lo que es el fósforo, es una cuestión alérgica, pasa con todas las marcas, tenemos que tener en cuenta de que esa proporción tiene que ser la justa, es decir, tenemos que darle a esa planta un aporte vitamínico, porque el agua 0,0 deshidrata, para que después le pongamos el NPK y todos los macronutrientes y micronutrientes que la planta va a necesitar para su buen desarrollo. Yo no recomiendo el agua del aire acondicionado porque contiene bacterias, realmente. Bueno, siempre que tengamos problemas de bacterias, lo que nos puede significar es que si ese agua no ha estado bien conservada, podemos tener problemas de oxidación de pH. Es decir, siempre que hay agua estancada, una vez pasa tiempo, nos encontramos que puede haber oscilaciones de pH. Entonces, sí que es importante que ese agua, por ejemplo, si es de aire acondicionado, se utilice rápidamente sin que esté estancada, porque lo que proviene es un aumento bacteriológico, con lo cual también un aumento de posibilidades de que tengamos patógenos dentro de lo que es el agua de cultivo. Tienes razón. Una vez dicho esto y tenemos estos parámetros cubiertos, aquí es donde podemos utilizar. Contar que el Rizostream y el MR1 son muy concentrados. De aquí vamos a utilizar 0,3 por cada litro y 0,2 por cada litro. El Rizostream tiene una base de citoquininas, que es la propia hormona que la planta genera. En la parte radicular la planta va a desarrollarse a través de las citoquininas y en la parte aérea la planta se va a desarrollar por las auxinas. Cuando hacemos la poda, conseguimos que esas auxinas se desplacen por los diferentes derroteros de la planta. Pues lo mismo pasa con lo que es el sistema radicular. Se utilizan citoquinas. Le ayuda, digamos, a lo que produciría naturalmente la planta, se lo añadimos para que no le cueste hacerlo natural. Exacto. Tú ten en cuenta que lo que nosotros vamos a hacer siempre que hacemos un cultivo indoor es acelerar todos los procesos. Es decir, si plantamos en exterior, vamos a tener un cultivo en primavera y vamos a acabar finales de octubre, noviembre, depende de la genética que podamos tener. Un poquito antes, un poquito después. Cuando estamos en indoor, vamos a acelerar todos los procesos. Es decir, vamos a aumentar con hormonas como las auxinas, porque aumentamos la capacidad de la planta para generar y regenerarse. Vamos a aumentar la capacidad de citoquininas, porque vamos a acelerar ese mismo proceso que tiene la planta, lo vamos a acelerar. Y todo es lo mismo. ¿Por qué añadimos grandes niveles de NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio? Justamente para acelerar los procesos. Es decir, lo que tardaría aproximadamente 6 meses, lo vamos a acortar a un periodo de 3 meses. Esto es importante porque lo que vamos a conseguir con esta mezcla es que el MR1, que tiene una base para lo que es el crecimiento de ácidos nítricos y ácidos amónicos, que lo que hacen es aumentar la capacidad de la planta y acelerar el proceso de absorción de nutrientes, que mezclado con citoquininas vamos además a aumentar esa capacidad de la planta para que tenga más rapidez. Vamos a acelerar ese proceso. Si estamos hablando de esquejes, todos conocemos que contra menos dure lo que es la formación de raíces, menos posibilidades tenemos de que se nos caigan. Con lo cual es importante ese proceso. Antes de todo, comentaros de que las condiciones de sala que nos encontremos son fundamentales. Es decir, los productos Metrop lo que van a hacer es ayudar siempre y cuando las circunstancias de la sala estén en condiciones. Es decir, parámetros como lo que es la humedad, como lo que es la temperatura, como lo que es la oxigenación de las mismas, es tan o más importante que cualquier tipo de fertilización. Con lo cual, una vez tenemos esas condiciones, vamos a conseguir que la planta pueda absorber el máximo de nutrientes y acelerar ese proceso con total garantías de tener un buen resultado final. A ver, ya sabes que yo tengo un grow shop y yo vendo estos productos, pero lo pueden encontrar por toda España, por todo el mundo, ¿no? Porque realmente no es un producto español, es un producto holandés, ¿no? Exacto. Que eso saben, ¿eh? Bueno, saben, llevan muchos años de ventaja y lo que sí han conseguido es, en lo que es el mundillo del cannabis, tengamos una serie de garantías de que no solo hay producción, sino también unas garantías para lo que es el consumidor final, de calidad. Y esto, tú y yo, que somos fumetas, es importante. Sobre todo porque nos garantizan... Potencia el sabor, ¿no? A ver, ten en cuenta que lo que potencia el sabor, por ejemplo, es la buena utilización de todo. Es decir, si utilizamos las enzimas al final del periodo y bajamos un poco lo que es la temperatura de sala, vamos a conseguir que esa planta saque más resina y además vamos a aumentar la capacidad de la planta de oxigenación de raíz. Contar que el sistema radicular de la planta no solo va a absorber esos nutrientes, sino también es la que respira, la que coge el oxígeno. Por eso tenemos, siempre que trabajamos con cannabis, vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con sustratos muy aireados, con mucha cantidad de perlita o envases de coco, que también vamos a tener
una oxigenación, menos retención de líquidos, pero más oxigenación. Arlita en el fondo. Arlita en el fondo, con lo cual para que tenga un buen drenaje, pero lo que siempre buscamos es lo mismo, que la planta tenga poca resistencia para que el sistema radicular se pueda expandir bien, de una manera, porque sabemos que el sistema radicular se retiene todo lo que es el sistema aéreo, que es cuando la planta se nos ha quedado parada, se nos ha quedado retenida. Sí. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar. A veces menos es más. Sí, no, es que no es que sea... No compactar tanto, Exacto. algo más esponjoso. Contar que las condiciones de sala y las condiciones en las que tengamos a la planta es un tanto por ciento muy alto del resultado final. Esto nos va a ayudar y nos va a dar una serie de garantías y va a sacar el máximo rendimiento de cada una de las genéticas que podamos poner en nuestro jardín. Pero hemos de tener en cuenta que si las condiciones medioambientales que tenemos en la sala no son las idóneas, la planta no va a poder absorber de la manera que lo tiene que hacer. Es decir, si tenemos un sistema radicular que está con poca capacidad de aireación, si tenemos una sala donde no vamos a poder tener controlados los parámetros de temperatura y humedad, vamos a tener problemas y evitamos o impedimos, mejor dicho, de que la planta pueda absorber todos los nutrientes. Las buenas condiciones que tenga la planta van a ir directamente relacionadas con la capacidad de absorción. Si tú estás sano, comes que devora la nevera. Si Exacto. tú estás chungo, te cuesta comer. Pues la planta igual. Exacto. Y si tú le vas dando comida y ella no puede comer, pues aún la saturas más y va peor. Contar que la buena fertilización, digamos, no es echarle de todo en cada uno de los momentos, sino es echarle en cada uno de los ciclos de la planta lo que la planta necesita. Entonces, aquí nosotros lo que trabajamos es con una base, como es el MR1, que ya os lo he dicho, que tiene una base de nitrógeno, fósforo y potasio, pero importante es lo que es la mezcla. Nosotros trabajamos con ácido nítrico y ácido amónico, que lo que hace es regular lo que es la absorción de nutrientes. Vamos a hacer que esa absorción sea más rápida, pero sin saturar el sistema radicular. Eso es importantísimo. Luego cambiamos, cuando tenemos el MR2, también con unos altos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, pero cambiamos lo que es la combinación, lo que es la formulación de nitratos. Con lo cual el amónico baja casi a la mitad para que esa absorción sea mucho más lenta, y la translocalización mucho más eficiente. Claro, entonces, vísteme despacio que tengo prisa. Exacto, entonces lo que se trata es que en cada uno de los ciclos respetemos lo que son los ciclos de absorción de la planta, lo que la planta requiere. Es decir, lo mismo que decíamos que en la primera fase necesitamos un pH entre 5,5 y 5,8, a medida que la planta vamos a entrar en lo que es la flora, el cambio de hora, el cambio de fotoperiodo, ¿qué conseguimos? Que la planta va a necesitar tanto los micronutrientes como los macronutrientes, en este caso el fósforo y el potasio. Los micronutrientes la planta es por ionización, o sea, tenemos que tener un pH más bajo porque así es más eficiente. Cuando entramos en flora, el fósforo y el potasio se hace por disolución, con lo cual es mucho más eficiente cuando estamos trabajando entre 6, 6,4 en esa última fase. En ese periodo intermedio, que la planta necesita tanto unos u otros, vamos a trabajar con un 5,8, 6, 6,1. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar esa absorción de micronutrientes y de macronutrientes. Con lo cual, cuando trabajamos en sustrato, esa oscilación de pH, la planta lo puede controlar de una manera más eficiente. Si trabajásemos en sistemas de aeroponía o hidroponía, tendríamos que ser mucho más serios a la hora. Es instantáneo. ¿Por qué? Porque esa oxigenación que hace las raíces, por el flujo y reflujo de los sistemas de hidroponía, hace que ese flujo de pH, la planta no tenga ninguna protección en el tapón radicular. Con lo cual, no hay ninguna protección, esa oscilación del pH es mucho más rápida. Siempre que trabajamos en pH, claro, tú cuando tienes una maceta, yo lo que digo a la gente es que se tienen que imaginar una pila. Tú la vas cargando, ella se va descargando, igual que si tú quieres cambiar el nivel de pH, pues vas a tardar unos días, va a ser... Es que aquí también es una cosa muy importante que acabas de decir, lo que son los ciclos de riego. Es decir, las tablas, y eso es importante dejarlo claro, son orientativas. Hay que adaptarlas a tu Hay que adaptarlas, método contar que nosotros las tablas, lo que se hacen es hacer una serie de medias, donde genéticas, en una línea donde hay genéticas que quedan por encima, o sea que necesitan más, y genéticas que necesitan menos. Pero tenemos que hacer una media, con lo cual es importante siempre la tabla bien como guía, sobre todo para lo que son los aditivos, pero sobre todo tener en cuenta que lo que se hace, el aumento de C, se va a hacer siempre con las bases. Es decir, si tenemos que aumentar la dosificación para aumentar la base, siempre con el mismo parámetro. Vamos a empezar siempre con un agua de 0,4. 0,4, a partir de aquí vamos a echar el MR1 o el MR2, según pertoque en el ¿Y si tenemos un agua menos de 0,4? ¿Lo subimos hasta 4? A ver, si tenemos un agua 0,0, nosotros lo que recomendamos... No, 0,0. Bueno, no, tenemos agua, por ejemplo, sí. Empezamos con un agua 0,0. Pues tú lo que tienes que hacer es echar agua corriente hasta llegar al nivel de 0,4. Como si fuese un nutriente más. No es igual que sea 0,3, 0,4, pero más o menos dejarla en ese parámetro de 0,4. Cuando hacemos una medición de C, de electroconductividad, no hacemos una medición, nos dice tenemos este nutriente, este y este. No, ya, sencillamente nos dice las partículas que hay por milímetro.
Entonces tenemos que ser conscientes de que cuando tenemos agua de grifo, que es agua para el uso humano, nos están asegurando, esté mejor o peor, sea más dura o menos dura, nos están asegurando que tiene una serie de particularidades y de nutrientes que hace que la planta también los pueda absorber. El agua 0,0 deshidrata. Échale agua a esto y hablas como la planta, ¿por qué? Porque hace todo lo que es la translocalización, no se puede quedar ningún alimento y lo que hace es deshidratarse. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando vamos a trabajar con un agua y nos gastamos un dinero en lo que es el fertilizante, tenemos que sacarle el máximo provecho. Solo se va a conseguir de dos maneras. Uno, cuando tenemos las condiciones medioambientales de lo que es la sala, como hemos dicho antes. Temperatura, humedad. Perfecto, temperatura, humedad, horas oxigenación, horas de luz. Todo ese ciclo es principal. Una vez tenemos todo esto, hay que tener en serio cómo fertilizamos y cómo fertilizamos. Cada vez que queramos o cada vez que la planta lo necesite y lo que requiera la planta. Entonces, en cada momento de su etapa. En cada momento de su etapa, eso es importantísimo. Entonces, tenemos que tener claro que cuando trabajamos, una vez tenemos ese agua 0,4, lo que vamos a hacer es echar los nutrientes. Del MR1 y MR2 vamos a echar tantos como queramos subir el EC, ¿vale? Lo que son el ROT, el Amino Extreme. Tenemos que tener en cuenta que tanto el ROT como el Amino Extreme no nos van a subir el EC, no nos lo tocan. Ni el Calgreen nos va a subir aproximadamente 0,2, 0,3, con lo que nos va a poner. Pero tampoco, si es posible, no modifiquemos lo que nos marca la tabla, porque es un aditivo. El por qué siempre el Calgreen al final de hacer lo que son la mezcla de nutrientes, porque el calcio precipita con el fósforo. Es importantísimo. Es decir, el orden de los factores sí que altera el producto en este caso. Es decir, si echamos calcio, la suficiente cantidad como para que después echemos la proporción necesaria de fósforo, se puede crear, no siempre, pero si las proporciones son las necesarias, se puede crear una precipitación que es esa espumilla que nos crea o que hemos visto alguna vez en el depósito. ¿Por qué? Porque lo que hace es acelerar una oxidación que va a hacer que luego podamos tener problemas en lo que es el sistema reticular porque nos van a bloquear en muchos casos. Por eso la tabla va de izquierda a derecha, para que tú, como si estuvieras leyendo, echas los productos de izquierda a derecha. Exacto. Contar que lo que es la precipitación esta del calcio y el fósforo no es que nos pase con Metrop, es que es una cuestión física y pasa con todos los calcios y todos los fósforos. Entonces, eso es importante. Por eso no van juntos y por eso todos los cal que veis en el mercado siempre van aparte, porque van con calcio, magnesio y en muchos casos llevan un componente de azufre, que es el único componente natural que regula el pH. Que si no te venden los productos juntos es porque se echaría a perder. Sobre todo porque claro, no te haría el efecto que se tiene que hacer, porque en el pote haría su efecto, son materias vivas. Normalmente se hincharían y lo que quería, porque es una precipitación. Entonces, siempre tienen que ir separados. Y también a la hora de hacer la mezcla, importante, el calcio, los soportes de calcio, el Calgreen en este caso, es siempre al final. Y con eso nos aseguraremos de que hemos hecho la fertilización en el orden que conviene. Una vez tenemos regulado, contar que el Calgreen tiene azufre, con lo cual nos va a modificar un poco el pH. Lo que pasa es que esto depende muchísimo de las aguas con las que tratemos, os lo puedo asegurar, no es lo mismo aguas del norte que aguas del sur. Sí, aquí mismo tengo clientes que le sale a 350 y tengo clientes que le sale a 800. Que eso nos lo encontramos en todos los cultivos y de todos los tipos. Con lo cual, por eso siempre decimos que lo más importante es conseguir un agua equilibrada, un agua de calidad. Si tenemos agua de 400 y estamos en crecimiento, me estás diciendo que yo cogería la base de MR1 y con ella subiría el EC hasta el parámetro que tú necesites. Depende del momento. Depende del momento. Tú imagínate, por ejemplo, que necesitas a 0,8. ¿Vale? Que estás ya en un periodo que vas a última semana de crecimiento y le vas a meter 0,8 o 0,9. Pues con el agua de 0,4 lo que vas a hacer es aumentar con el MR1 la capacidad, lo que tú necesites para aumentar el EC hasta 0,8, 0,7, 0,7,5 y luego le vas a echar los aditivos, le vas a echar el ROT, si pertoca, el Amino Extreme, que es importante. Lo de la utilización del Amino Extreme es muy importante. Contar que cuando me preguntan muchas veces si utilizamos Boosters o utilizamos PKs, no, utilizamos el Amino Extreme. El Amino Extreme son aminoácidos. Exacto, son aminoácidos. Y los aminoácidos, para poner un ejemplo que creo que lo podemos entender todos, es que es el material de obra de la planta. Es decir, las proteínas son la base para hacer la célula para poder, con lo cual, cada vez que vamos a echar que la planta puede elaborar lo mismo, aceleramos un proceso de la misma planta, con lo cual los aminoácidos lo que hacen es aumentar justamente el proceso para la fabricación de proteínas para poder hacer un fruto más superior. Aquí siempre es importante porque aumentamos la capacidad no solo de la planta para formar fruto, sino que además aceleramos el proceso proteínico que tiene la planta para elaborar sus propias proteínas, que es el material de obra, es lo que necesita para hacer todo su proceso. Ahora van para el agua. Bueno, nosotros necesitábamos beber como las plantas a veces necesitan beber y cuando toca
se riega. Cuando toca, se bebe. Luego, a funcionar. Lo que dice Alex es importante. Vamos a comprobar las macetas. Es decir, sobre todo tener en cuenta de que si las plantas les cuesta muchísimo que se sequen, la planta, cuando trabajamos con sustrato, trabajamos con coco, vamos a trabajar por lo que es la planta drena y lo que es la retención de humedad que queda en la planta es lo que la planta va a absorber. Con lo cual, si eso tarda muchísimo, si el sistema radicular tarda muchísimo en secarse, podemos encontrarnos que hay una descompensación de temperatura con lo que es la parte radicular, con lo que es la parte aérea, y eso bloquea directamente el sistema radicular, el tampón radicular, que es donde la planta absorbe todo lo que son los nutrientes. El tampón radicular es muy importante porque es la parte, digamos, esta sería la parte aérea, aquí tendríamos, y esto, si es plantón, si es de semilla, tendríamos una raíz central, si fuese esquejes tendríamos un tallo central. Un tallo central, pero aquí, en este punto, es donde se llama el tampón radicular, que es donde la planta absorbe los nutrientes y equilibra el pH, donde se permiten esas oscilaciones de pH, la seguridad que tiene la planta para protegerse. Entonces, reservas. Exacto, siempre que tengamos esta parte protegida, es decir, con el pH con el que le toca, vamos a aumentar la capacidad de la planta para la absorción de nutrientes. En ese primer periodo que estábamos con el Rizostream y con el MR1, es importante el Substrat Plus. El Substrat Plus tiene una combinación de lo que son ácidos húmicos y fúlbicos, que aparte de lo que es la acidificación del suelo, va a hacer justamente, sirve de protección del sistema radicular, del tapón radicular, pero aparte tiene un 20% de silicio. El silicio... Hombre, eso te la pone dura. Muy dura. Con tal que el silicio en la parte vegetativa, justamente en esa parte de formación de raíces, donde la planta va absorbiendo, va a aumentar lo que es la capacidad de la planta para el tallo. Para que ese tallo sea mucho más grande y mucho más, no solo resistente a diferentes patógenos que nos podemos encontrar, sino que además para la absorción de nutrientes. Si el tallo es más gordo, los nutrientes pasan más fácilmente, hay más venas. Y la planta tiene más aguante para resistir lo que son el peso del fruto. Entonces, y resistente contra enfermedades, porque también te hace una película más resistente a la hoja, lo que hace es endurecer el xilema secundario. El xilema secundario, digamos, es el encargado, la madera, es la base de la madera. Pues siempre que aumentemos la capacidad de la planta del tallo, lo que vamos a aumentar es ese xilema secundario, que hace que diferentes patógenos, como puedan ser tanto insectos como fúngicos, que tengan más capacidad para resistencia. Y también tiene más capacidad para lo que son las oscilaciones térmicas. Es decir, va a aguantar mucho mejor esas oscilaciones térmicas. Con tal que el silicio, sobre todo si lo echamos en esa primera etapa y sobre todo hasta primera, segunda semana de flora, aumentamos esa capacidad porque es justamente donde la planta tiene un crecimiento exponencial. Vale, entonces este producto se vende en polvo, se echaría antes de la tierra, removiendo al trasplante, o si ya lo tienes trasplantado ahí, alrededor del tallo. Sin cubrirlo, no pasa nada que le dé la luz del sol. No pasa absolutamente nada, alrededor del tallo. Y otra cosa también muy importante que se me ha olvidado es que tiene micorrizas. Sabemos que las micorrizas son unas bacterias muy agresivas, pero para proteger el sistema radicular. Y estas los van a hacer desde el suelo, dando justamente más oxigenación y más protección al sistema radicular. Con lo cual es un producto muy interesante, sobre todo utilizado en la primera fase. Como decíamos, si se utiliza bien, todos tiene mejor resultado. Una vez tenemos, digamos, todo lo que es la fase cubierta con lo que sería la formación de raíz central, entraríamos ya a partir de segunda semana, cuando ya vamos a darle, digamos, lo que son las 18 horas para pasarla después a floración, empezaríamos ya con lo que es la tabla de cultivo. Empezaríamos con el MR1, con el ROD, con el AminoStream, con tal que Metrop, dependiendo de la base, para todas las bases de cultivo es lo mismo. Es decir, no cambiamos la densidad. Lo único que cambia es lo que los productos de hidroponía, aeroponía para coco, es la densidad del producto. Si siempre es la misma densidad base, y no está mezclado, sirve para todos los productos. Lo único que vamos a tener que tener cuidado es lo que hablábamos antes, el EC, que es lo único que va a cambiar en cada una de las superficies, en cada una de las bases de cultivo. ¿Qué es la cantidad de comida que vamos a tener? Por decirlo de alguna manera muy clarita. Lo que es la comida en sí son el MR1 y el MR2. Las bases. Crecimiento, floración. Crecimiento, floración. Aquí estamos hablando de un 10, 40, 20, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio. Y aquí lo mismo, 10, 20, 40. Como podéis ver, cambia lo que es los niveles de fósforo y potasio, aunque lo que es el nitrógeno, pero cambia la formulación, se mantiene. El nitrógeno es importante sobre todo en la fase vegetativa, pero en el transcurso de todo el cultivo, para acelerar justamente los procesos que antes estábamos hablando, es importante que haya un nivel de nitrógeno porque es el encargado de la translocalización de los nutrientes. Con lo cual, es importante que esos niveles sean altos. Lo que sí es la manera de cómo la planta los va a absorber, es lo que cambiamos. Como podéis ver, con estos niveles de fósforo y potasio no es necesario. Es elevadísimo, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que quiere combinarlos con carbohidratos o con pecas, pero le decimos que lo hagan aparte.
porque si no, no deja de ser fósforo y potasio y los niveles que vamos a meterle pueden perjudicar lo que es la base, incluso la misma planta. Vamos a tener a lo mejor un crecimiento muy vistoso en un momento dado, pero ese crecimiento no va a ser exponencial, no lo vamos a tener más veces a lo largo del cultivo, con lo cual lo que significa es que hemos bloqueado el sistema radicular y podemos empezar a tener problemas, sobre todo de eficiencia, porque es importante distinguir dónde puede haber un déficit de nutrientes. Es decir, no es lo mismo que te salga un déficit, una carencia en lo que son las partes bajas que es lo que son las partes altas. Ahí ya diferenciamos lo que son los móviles e inmóviles. Si hacemos bien lo que es el ciclo de nutrición, no nos tiene que salir ninguna carencia. En el momento que encontramos alguna carencia, lo primero que tenemos que ver es cómo estamos realizando. Os digo también que muchas veces esas carencias vienen dadas por lo que hablábamos antes, por las condiciones medioambientales que tienen. Ahora, por ejemplo, estamos en el cambio de temperatura. Hay mucha gente que me tiene las plantas en el suelo. Eso hace que es frío, entonces llega la noche y empiezan a bajar las temperaturas. Exacto. Y hace que haya una descompensación, sobre todo. La gente llega a la sala y dice, oh, me ha bajado 17 fríos, pero si te marca 17 la sala, la maceta que está en el suelo probablemente te ha llegado a 15. Exacto. Y a partir de 19 grados para abajo, cannabis, por ejemplo, y muchas plantas más, tienen daños en las raíces. Exacto, y sobre todo lo que se hacen es, se retienen, se quedan retenidas. Sobre todo por eso es importante siempre tener en cuenta que lo que es la descompensación térmica con la parte aérea, o sea, la parte radicular con lo que es la parte aérea, es importante siempre mantenerla equilibrada. Con lo cual muchas veces mejor que tenerlas en el suelo, pues elevándolas un poco. Una bandejita, que hay bandejita. Aparte tienes el drenaje, porque yo creo que es es importante que cada vez que tú riegues, la planta mee un poco. Que hay allí un empujón es la manera de asegurarnos cuando hay ese drenaje de que ese agua se ha filtrado por lo que es la maceta y hemos conseguido que todo el sistema radicular quede empapado. Si lo tienes en el suelo es probable que una te lo eche y la otra lo absorba porque está seca. Y entramos también en que muchas veces las superficies con las que estamos haciendo el indoor son superficies de cemento, sin base, zonas frías, pero sobre todo de cemento. Y el cemento es muy alcalino, con lo cual no solo vamos a tener una descompensación térmica, sino a medida que va pasando el tiempo, vamos a tener un defecto en el pH, por muy bien que lo midamos, porque el agua queda ahí, queda totalmente húmeda. Hay que utilizar bandejas que para eso están. Sí, y por algo existen, quiero decir, todo tiene un porqué. Pero aparte de las bandejas, también incluso recomendamos elevarlas con un palo y para la temperatura. Sobre todo, digo, ahora que hacemos el cambio de temperatura, porque es notable. Lo que decía, la descompensación de la noche y el día se nota muchísimo, y en muchas salas, en muchos indoors, nos encontramos que justamente la planta se queda retenida o no puede absorber, no puede hacer bien esa absorción de nutrientes, justamente por esa descompensación térmica. Con lo cual, dicho esto, estas son las bases, no hay subdivisión de NPK, es decir, no tenemos una base muy suave de 1,3,5 y luego nos vemos obligados a echarles PKs o echarles cualquier otro tipo con la base de crecimiento tú puedes hacer un buen crecimiento, con la base de floración tú puedes hacer una buena floración. Exacto. Si tú dices es que mucho complicado, mucho bote, empiezas con las bases y a partir de aquí vete aprendiendo lo que son aditivos para mejorar el rendimiento. Exacto, contar que nosotros nunca vamos a mezclar el MR1 y el MR2. No. Cuando acabamos lo que es el ciclo de vegetativo hasta segunda semana de floración, segunda, tercera, vamos a echar lo que es el MR1. Sin hacer lavado de raíces. Es biodegradable. Contar que cuando hablamos de biodegradable, no solo hablamos de que la planta absorbe y no deja ningún resto, sino que lo que es en el suelo, tenemos la certificación europea que no deja residuos en el suelo, con lo cual en muchos casos lo que es la agricultura exterior se utiliza metro, aparte de la concentración que tiene. A partir de tercera, segunda semana, dependiendo de la genética que tenemos, empezamos con lo que es el MR2, que como os decía antes, cambia lo que es la formulación de nitrógeno para que la planta tenga una absorción más lenta, pero aumentamos la capacidad de fósforo y potasio. Y con esto lo vamos a sumar ya en este caso y echaríamos lo que son el aminostream, los aminoácidos, con lo cual siempre se acelera lo que es el proceso de formación de proteínas, con lo cual nos va a dar un mejor proceso de floración. Y con el Calgreen. El Calgreen siempre al final, como hemos comentado antes. Pero es que aparte contar que los soportes de calcio son importantísimos para lo que es la absorción de luz de la planta. Va a proteger lo que es la célula. Los soportes de calcio y magnesio son más que necesarios, porque vamos a dar a la planta una protección extra y una capacidad mayor para que absorba esa luz. Con el calcio y con el magnesio. El calcio y el magnesio absorben un montón. Sí, sobre todo es que refuerzan el sistema para que la planta pueda hacer la fotosíntesis. Es decir, ten en cuenta que el calcio lo que va a hacer es proteger la célula de absorción y el magnesio forma parte de lo que es el ADN de la planta, de la célula misma de absorción de nutrientes. Sí, es lo que yo vengo a decir muchas veces, que es el equilibrio nutricional lo que te hace el explotacogollos. No me pidáis explotacogollos porque no existen, no explotan los cogollos.
Explota cogollos, métele un petardico ahí y ¡pam! A Y ver. explota por toda la sala. Lo Si que no sí- tienes un equilibrio nutricional, por mucha chicha que le des, no... A ver, contar que siempre que tenemos un crecimiento exponencial, en muchos casos lo vamos a ver una vez. Es decir, siempre que hay productos mágicos que echamos el producto y cada vez aumenta de una manera visible lo que es la capacidad del fruto, pero es que no existe. Lo vamos a ver una vez. Y luego vamos a ver que ese fruto se queda saturado. Es decir, contar que aquí entramos ya en historias de lo que son la trazabilidad, lo que es el Dalton, lo que es el cristalino en sí. Y cuando hablamos de biodegradable, lo que nos está asegurando, por ejemplo, es que no puede dejar restos siempre y cuando las condiciones de sala sean las correctas, ni en sistemas de fertilización, ya sea en sistemas de cultivo, de autocultivo, sistemas como pueden ser el autopod, de aeroponía y hidroponía. Claro que ese es un problema que pasa muchas veces, que se les embozan los goteros y todo eso. Entonces, aquí ten en cuenta que eso es una ventaja porque no va a dejar ese cristalino. Contar que estamos por debajo de 10.000, con lo cual, con la combinación del aminoxidil y del MR2, incluso a primera hora de luz encendida, podemos foliar. Es decir, contar que 3 mililitros por litro del MR2 y 3 mililitros por litro de aminoxidil le podemos dar 2 veces por semana. Una vez empecemos en la zona en floración, es decir, cuando el fruto está formado, pero es pequeñito, aquí podemos foliar a primera hora de luz encendida 2 veces por semana, 3 mililitros por litro de cada uno de ellos, y el Calgreen el domingo, por ejemplo, indiferentemente de la fertilización que hagamos a nivel radicular. Se hace foliar pH 7 y a primera hora de luz encendida. Todo lo que es foliar se nota al momento, es Exacto, más rápido. contar que a nivel radicular la planta va a tardar entre 2 días y medio y 3 días en absorber lo que son los nutrientes, y cuando estamos trabajando a nivel foliar, la planta tarda entre 2 horas, 3 horas aproximadamente en lo que es la absorción de esos nutrientes, con lo cual es mucho más que visible. Importante, cuando digo que el pH 7, como siempre, es porque la absorción de esos nutrientes va a ser mucho más eficiente, pero también es el pH perfecto para todos los problemas fúngicos. Si no tenemos una sal en unas condiciones, y sobre todo con la seguridad de que no vamos a tener problemas fungicidas, problemas de hongos, es importante no hacer esta foliación. Es decir, porque si no podemos tener problemas de oidio, de botrytis, con lo cual siempre que tenga las condiciones donde podamos controlar todos los parámetros, perfecto. Ahí sí que vamos a sacar un gran rendimiento de lo que es la foliación. Si no tenemos claro y podemos tener problemas de hongos, mejor hacemos solo lo que es la fertilización radicular, Claro, que es muy más que eficiente. Foliarmente ya es más al que entiende, que sabe que cuando tú le das foliarmente no puedes darle mucho porque acostumbrarías a la planta a absorbir foliarmente. Quieres que absorba también radicular, tienes que controlarlo, tienes que controlar que no tengas unos parámetros de humedad muy alta, que no pulverices eso y que luego te salgan problemas como podría ser el oidio o algo que producido por mucha humedad y temperatura. Hay que entender un poquillo. Por eso también tenéis un montón de grow shops, podéis acudir allí, preguntar, ¿tenéis Metrop? ¿Sí o no? ¿Me lo podéis conseguir? Si no, pues hay otros, que hay muchos. Y él que te lo vende te lo puede asesorar. Metrop no se vende en cualquier grow, se vende en muchos grows, pero para podáis ir al grow y preguntarle, oye, ¿esto cómo se utiliza? Me está pasando cualquier cosa, y el mismo chico del grow se pondrá en contacto con este hombre y os va a resolver cualquier duda, que lo sepáis. Eso es importante porque es un asesoramiento que hacemos a nivel de todos los grows, y lo que hace es poneros en contacto con la marca para cualquier duda que tengáis en cualquier sistema de cultivo, con cualquier cultivo, las consultas son variadas. Intentamos ayudar, y si no tenemos los medios para buscar esa información y poder ayudaros. Ahora nosotros, como estamos funcionando bien, nuestro sistema radicular está funcionando bien, hay que ir hidratándolo cuando toca. Sí, no podemos pasar porque si no hay daños en las raíces. El MAM es uno de los productos que me gusta porque dice mucho de una marca que tenga un producto específico para aquellos que hacen esqueje. Sobre todo es el mantenimiento de las madres, es decir, aquí tenemos lo que es la gama completa, lo que es el mantenimiento de las madres, y luego tendríamos el Rizostream, que sería para lo que es la formación de esquejes o los plantones. El MAM, lo mismo que el Rizostream, estamos hablando antes de las hormonas, de las citoquininas, aquí estamos hablando de auxinas. Importantísimo, siempre que tengamos un crecimiento en las madres, normalmente siempre las hemos mantenido con bases de cultivo de vegetativo, de crecimiento, con lo cual, lo que decíamos antes, esa compensación de nitratos lo que hacía es que tuviese una absorción muy rápida, con lo cual un estiramiento vertical de la planta. Cuando le das crecimiento, está pensado para dar un crecimiento y luego pasar a floración. Justamente para acelerar el proceso que hablábamos antes. Y cuando tú aceleras un proceso, lo puedes acelerar 1, 2, 3 veces, pero a partir de allí ya se empieza a dar problemas. ¿Qué es la base de mantenimiento de unas madres? Pues que durante mucho tiempo esa madre sea productiva. Porque la sometes a estrés, la vas cortando ramas, que esas raíces de abajo se van... Con lo cual es un crecimiento exponencial y continuado. Y ese crecimiento continuado lo que va a hacer es que si no tenemos
O sea, si no damos una base con lo que son auxinas, que sencillamente aceleramos el mismo proceso de la planta que ella misma elabora, lo que hacemos es aumentar la cantidad de brotes para poder hacer esquejes y aumentamos la capacidad de la planta de recuperación. Con lo cual vamos a tener esquejes brancales mucho más pronunciados de forma arbórea y además de una producción más rápida, una recuperación más rápida. Si a eso le aumentamos lo que decíamos antes, que es crecimiento continuo, lo añadimos, lo enriquecemos el sustrato, la base que tengamos con el Substrat Plus, aumentaremos justamente lo que decíamos antes, la capacidad de los ácidos húmicos y fúlbicos para lo que es la absorción de nutrientes en el sistema radicular, será mucho más eficiente. Vamos a tratarlo también con lo que son con silicio, polvo de roca, con lo cual vamos a aumentar lo que es la capacidad de la planta para patógenos y la capacidad de la planta para absorber nutrientes, y después lo que decía, micorrizas, que en un sistema vegetativo continuado una protección bacteriana pues es muy importante, sobre todo para darle esa oxigenación que el sistema radicular necesita. Más rápida recuperación y un mantenimiento más estable de las plantas. Contar que nosotros la tabla que tenemos elaborada es un mantenimiento muy sencillo, sencillamente ten en cuenta que vamos a fertiligar una vez por semana, los siguientes baños que vamos a hacer son con enzimas, 1 mililitro por litro, y una vez cada 15 días vamos a enriquecer el MAM con el Calgreen, por ese soporte de calcio y la absorción de luz, y una vez cada 15 días vamos a echarle MR1, justamente para aumentar la capacidad de recuperación de la planta y aumentar los tallos, pero el mantenimiento solo con el MAM. Creo que es interesante y sobre todo para lo que es el mantenimiento de las madres es muy eficiente. Bien, un poquito de Substrat Plus para añadirle un poco de silicio y un poco aproximadamente cada 20 días le podemos echar una tacita alrededor del tallo. Una tacita, digamos una cuchara sopera. Una cuchara de sopera. Contar que con esa capacidad vamos a aumentar lo que es la capacidad de la planta para la absorción, vamos a aumentar lo que comentábamos antes, el xilema secundario, con lo cual ese tallo va a ser mucho más resistente y mucho más gordo, con lo cual facilitamos la absorción de nutrientes, y además vamos a darle protección al sistema radicular de una manera muy eficiente con las micorrizas. Y eso nos va a permitir tener unas madres de largo mantenimiento, de largo periodo, productivas y muy eficientes. Y como resumen, cuando estamos en crecimiento, MR1, bueno, ¿sí? Las madres es un mundo aparte que lo acabas de explicar ahora. Cuando estamos en crecimiento, MR1, ROT, un poco de Rizostim al principio se le puede echar, pero después ya no. Ya lo vamos a apartar. Y Calgreen. Vale, esto es un crecimiento completo y cada 20 días. Siempre, perdona, el aminostim. Contar que los aminoácidos lo que van a hacer es aumentar la capacidad, la planta de hacer proteínas, con lo cual la elaboración de proteínas es algo arduo, por eso el crecimiento, si no estuviésemos en indoor, sería mucho más largo. Con lo cual si facilitamos justamente nos vamos a ahorrar lo que son los boosters y todos aquellos aceleradores, porque justamente vamos a dar desde el periodo vegetativo aminoácidos. Para un rendimiento óptimo es bueno utilizar todos los productos que para eso los han sacado al mercado. Exacto. Contar que esto sería, y el Substrat Plus, que tenemos aquí. Contar que esto sería lo que tendríamos que utilizar en la primera fase, lo que estábamos comentando, hasta vegetativo, hasta segunda semana, tercera semana de floración. Segunda semana de floración ya apartaríamos lo que es el ROT, con lo cual nos quedaríamos con el MR1, el aminostim y el Calgreen. Esto hasta tercera semana, segunda semana, dependiendo de la genética. Allí florecicas como el dedico, ¿no? Exacto. Una vez empezamos lo que es la preflora, lo que es la formación de fruto, lo que vamos a pasar es, vamos a hacer el cambio de MR1 por MR2, aumentando la capacidad de la planta de fósforo y potasio para lo que es la elaboración de fruto y de resinas, aminoácidos que son importantes justamente para acelerar ese proceso, y el soporte de calcio, Calgreen, que contiene una gran cantidad de magnesio. Y como ya habrán pasado unos 20 días, una cucharadita sopera del Substrat Plus alrededor del tallo. Con lo cual vamos a contar que en ese fotoperiodo de 12 horas, a partir de tercera o cuarta semana, lo que es el silicio no es tan eficiente para lo que es la formación, pero sí lo que son los ácidos húmicos y fúlbicos, porque van a hacer que esa absorción de nutrientes sea mucho más eficiente. El abono que te sale en las tablas, la dosificación por litro, es semanal. Tú la puedes echar una vez o repartido entre los riegos de la semana, que es lo que recomendamos siempre, ¿no? A ver, nosotros dependiendo de la base podemos hacer 3, 2 riegos. Lo que sí tenemos que tener claro es que lo que es la planta tenemos que oxigenar el sistema radicular. Lo mismo que hemos dicho antes con las hormonas, que podríamos aumentar la capacidad de la planta de la formación de citoquininas en la parte radicular o de auxinas en la parte aérea. También siempre es importante aumentar la capacidad de las enzimas. El proceso enzimático que la misma planta está realizando, aumentarlo. Por eso tenemos las enzimas, que es lo que íbamos a hablar ahora, que esto se echa durante todo el ciclo, incluso en las madres, porque las enzimas lo que hace es que todo seas la camamilla. Yo le digo la tililla esa que hace que toda la chicha
ficha que le has dado durante los días anteriores sea más asimilable, más rápido o biodegradable. Te pongo un ejemplo. Te cuenta que el sistema enzimático lo que va a hacer de la propia planta, que la propia planta elabora, lo que hace es aquellas ramificaciones de las raíces que se pudren por lo que es el proceso de crecimiento. Las enzimas lo que van a hacer es disolver todo ese sistema, porque si no puede ser un nido de hongos o un nido fungicida, un nido de bacterias, con lo cual lo que hace el proceso enzimático es acelerar ese proceso. Vamos a deshacer, no limpiamos cristalinos, es importante porque esto es un activador. Las enzimas son activadores del proceso enzimático, no activan el proceso cristalino, que sería para una lixivización. Hay gente que lo utiliza cuando quieren reutilizar tierra, pues esa tierra le dan un lavado, bueno, le hacen un riego con enzimas, porque así la vida microbiana allí empieza a trabajar y cuando la vuelven a utilizar ya está al dente. Es importante, sí. En ese proceso sí que es importante, justamente porque aceleramos ese proceso enzimático para lo que es la disolución de la gente. Tengo un cliente que me lo compra porque hace compost. O sea, hace compost casero y yo le dije, oye, échale un poquillo de enzimas, es algo que... Tal que es un activador muy potente. Pero también, dependiendo de la base que estemos utilizando, también la utilización es diferente. Es decir, en el caso de que estemos utilizando bases como puede ser el sustrato coco, que antes comentábamos, recomendamos que cada 3 baños con fertirrigación, es decir, cada 3 baños hagamos un solo de enzimas, 3 o 4, 1 mililitro por litro, pH entre 5,8 y 6. Las enzimas se pueden mezclar con el otro... Sí, se pueden mezclar, no hay ningún problema. Pero aparte de ese día que digas, solo voy a hacer un riego con agua sola, en vez de hacerlo con agua sola, le añades enzimas. 1 mililitro por litro. Vamos a aumentar la capacidad del proceso enzimático y aparte vamos a hacer que la planta... Para poner otro ejemplo sencillo, es como limpiar los dientes. O sea, te limpias los dientes y la comida te sabe mejor, puedes absorber mejor, puedes comer mejor. Pues esto es un poquito lo mismo. Vamos a limpiar ese sistema para que la planta tenga más capacidad, vamos a oxigenar, la planta tenga más capacidad para absorción de nutrientes. Con lo cual, dependiendo de la base, es decir, haríamos 3 con fertirrigación y 1 solo de enzimas, 1 mililitro por litro. Imaginemos que estamos en sistemas de flujo y reflujo, de hidroponía, aeroponía o en sistemas como Autopot, de que son de flujo. Pues aquí sí que tendríamos que añadir las enzimas, pero aquí cambia lo que es la dosificación. Como está mezclada con lo que es el NPK y con lo que son los aditivos, vamos a poner 0,25 por cada litro. 0,25. Si fuese sola, 1 mililitro por litro. Siempre que estemos en coco o en sustrato, yo os voy a recomendar que lo hagamos aparte, 1 mililitro por litro, porque lo que es la activación de ese proceso enzimático va a ser mucho más eficiente. Muy bien. Yo recomiendo que acudéis a vuestro grow más cercano, os pueden ayudar, os pueden enseñar a medir la EC, os lo pueden enseñar todo, depende del agua que tengáis, son unos parámetros, son otros, tenéis la cajita de comentarios, podéis comentar, esta gente está muy activa y nos responde el teléfono muy rápido, entonces cualquier duda que tengáis ya sabéis. Preguntad, que para eso están. Cualquier pregunta que tenéis, ya sabéis, os acercáis a vuestro grow más cercano, en este caso Cotyledon, y a partir de aquí podemos responder a vuestras dudas, intentar ayudaros en todo lo que podamos, en lo que es que tengáis un buen resultado en el cultivo. Y asesoraros, porque a los inicios tenéis kits. Por ejemplo, el kit de 250 mililitros, ¿no? El kit de litro. Tenéis varios kits para ayudar el que diga quiero empezar a probar Metrop y lo mejor es cogerse un starter kit, que hay muchos en el mercado, ya sea habrán hecho starter kit para las madres, también para los esquejes. Comentarte que la dosificación que tenemos por litros son muy bajas. Contar que en el periodo que más vamos a echar son 75 mililitros por cada 100 litros. Es decir... Yo también es una cosa que digo mucho, es que la dosificación más alta de Metrop no llega al mililitro por litro. Eso es lo que me querías decir. Exacto. No, y eso es importante sobre todo porque... Son concentrados. Los kits, aunque sean formatos pequeños, van a dar para muchísimo. Cuenta que la botella de 5 litros pesa 8 kilos. Entonces... Te iba a sacar una báscula para que la gente viera que esto pesa, que no estás comprando un litro, estás comprando como un pote de pintura, es denso, no te está vendiendo agua. Siempre recomendamos lo que es la agitación bien de los botes antes de su utilización, en todos, por lo que es la mezcla, pero otra de las cosas que hablábamos antes, que es con la certificación europea, lo que nos aseguran o lo que aseguramos al cliente final, entre otras muchas cosas, es que nosotros por cada milímetro cuadrado de gota de fertilizante tenemos que garantizar que todo lo que hay en la etiqueta está en cada milímetro cuadrado de nuestro fertilizante. Eso es lo que, entre otras cosas, lo que te garantiza a ti como usuario o cualquier cliente que venga a comprar Metrop. Que si lleva un aditivo que realmente está muy buscado o vale dinero, pues... Eso es lo que nos asegura, entre otras muchas cosas, la certificación. Es
importante sobre todo contar o deciros o comentaros de que los kits son muy concentrados, con lo cual, aunque sean kits pequeños de 250, nos van a dar para mucho. Contar que este kit de 250, en muchos casos, sobre todo para un armario, nos va a sobrar. Sí, yo normalmente los clientes que tengo tienen 2 focos, porque uno ayuda al otro. Siempre recomiendo al que se va a poner uno que se ponga otro, porque uno ayuda al otro y en verano descansas. Un kit de litro, que es lo que se me suelen acoger, están un año y pico sin comprar ningún fertilizante. Luego no se les han terminado todos, sino es que tienen que el MR2 está a punto, Claro. o el... A ver, cuenta las bases, que es lo que cuenta más que es la consume. concentración. Siempre nos va a quedar un poquito, un resto de lo que es MR1, porque se va a echar durante muy poco. Y luego, a ver, lo que más se va a utilizar, como podéis entender, porque es el fotoperiodo que va a durar más, es el NR2 y el aminoácido, sobre todo porque los aminoácidos se van a utilizar durante todo, tanto en periodo vegetativo como en periodo de floración. Contar que son muy concentrados, eso quiere decir que los kits de 250, por ejemplo, que sabemos que es un formato pequeño, tienen la capacidad para cubrir bastantes. El autocultivo, por ejemplo, más que de sobras. Perfecto, pues muchas gracias. A ti. Ha sido un verdadero placer, yo ya lo conocía muy bien, pero me has hecho un detallado muy profundo y me gusta. Espero que os haya gustado, chavales, ya sabéis, tenéis la cajita de comentarios, tenéis redes sociales, también están activos en redes sociales, tenéis su Insta ahí, podéis contactar con ellos directamente, podéis ver movidas que hace la gente. Si no lo veis es porque no queréis. Venga, Gracias. adiós.